Grabar. Entonces, como les comentaba en la sesión pasada, habíamos empezado a ver búsquedas y ordenamiento en vectores y habíamos alcanzado a ver la búsqueda secuencial, ¿no es cierto?, en la versión iterativa y recursiva, y habíamos visto la búsqueda binaria en la versión iterativa. Haciendo un poco un repaso, recordemos que en la búsqueda binaria recibíamos el vector, recibíamos el tamaño y la clave, y ocupábamos una variable para almacenar el índice o posición más baja del vector, el índice o posición más alta del vector y la posición central. Entonces, mientras la posición baja fuera menor o igual que la posición alta, eso significaba en el fondo que había a lo menos un elemento en el vector que analizar. Si estas posiciones se cruzan, es decir, si posición baja es mayor que posición alta, quiere decir que el espacio de búsqueda se agotó. Entonces, entramos al ciclo y calculamos la posición central, sumando la posición alta y baja y dividiéndola por 2, para ubicarnos justo al medio del vector. Si en esa posición central estaba la clave, terminábamos la ejecución de este ciclo y la ejecución de la función retornando la posición central, y si no, preguntábamos si la clave era menor que lo que estaba en la posición central, y ahí buscábamos en la mitad inferior, si es que el arreglo está ordenado de menor a mayor. Entonces, a posición alta le asignamos la posición central -1. Por ejemplo, si el vector, ¿no es cierto?, tenía, supongamos que 5 posiciones, y aquí había un 5, aquí había un 8, acá había un 9, acá había un 12, acá había un 15, y yo estoy buscando, no sé, pues el valor 4, voy a comparar ese valor con el que está en la posición central, y como es menor, voy a descartar esta mitad y voy a buscar solamente en esta mitad. Ahora, si por el contrario la clave es mayor, por ejemplo, acá yo quiero buscar el 14, entonces voy a descartar esta mitad y voy a posición más baja asignarle posición central +1 y voy a buscar en esta mitad. Y ese proceso se repite hasta que ya no nos quedan más posiciones con las cuales comparar. Si el ciclo termina y nunca encontré la clave, voy a retornar -1, que es una posición no válida. Y había quedado como el tema este de si yo podía buscar en el fondo claves repetidas. Entonces, yo le explicaba ese día que en realidad este algoritmo, como me entrega la posición central, si yo tuviera claves repetidas, tendría que de alguna forma tratar de eliminarlas, pero si las elimino cambio las posiciones de las claves. Si yo le pongo valores, por ejemplo, negativos, cambiaría el orden del vector y dejaría de funcionar el algoritmo. Entonces, la verdad es que con este algoritmo se asume que las claves no pueden estar duplicadas, porque si las claves están duplicadas no puedo efectuar una búsqueda binaria de todas las ocurrencias. Entonces vamos a ir al entorno de programación Lambda, y acá yo tengo un cuestionario que es de la cátedra de hoy. Este es el cuestionario de la cátedra lunes 6 de junio, y acá hay unos ejercicios. Uno es de búsqueda, dice, este es buscar un elemento en un vector, y acá me dicen programa una función con el siguiente prototipo. Esta función se llama buscar valor, retorna un entero, recibe un puntero entero, otro entero que sería la cantidad de elementos en el vector, y un tercer entero que sería la clave buscada. Dice, esta función debe buscar un determinado valor en un vector de enteros A, de largo n, y retornar su posición. Si el valor no se encuentra en el vector, se debe retornar una posición nula igual a -1. Esta función recibe 3 parámetros formales: un puntero entero, que almacena la dirección del primer elemento del vector A. Como segundo parámetro recibe un entero que corresponde al valor que se desea buscar, y como tercer parámetro la longitud lógica del vector de enteros. Y acá la función va a completar este código. Vamos a analizar un poco el código, lo vamos a revisar con atención como nos dicen acá. Se incluye la biblioteca estándar input-output.h y se define posición nula como -1. Esta es una constante simbólica. Y también definimos un mensaje que diga no está
en el vector que se llama no está y definimos una constante simbólica que se llama si está, que tiene la cadena está en el vector en posición. Y acá están los prototipos de las funciones. Tenemos la función buscar valor y la poblar vector. Y la función principal. En esta función principal tenemos acá el tamaño del vector que lo vamos a leer. Vamos a dimensionar el vector de ese tamaño. Este es un vector estático. Vamos a poblar el vector. Vamos a leer un valor que lo vamos a almacenar en esta variable. Aquí está la lectura. Y llamamos a la función buscar valor. Buscamos en el vector de entero ese valor y el vector tiene un determinado tamaño. Y nos retorna una posición que puede ser válida o puede ser nula. Si la posición retornada es nula, entonces el elemento no está y ahí se va a imprimir elemento no está en el vector, y en caso contrario vamos a decir que sí está y vamos a imprimir además la posición. Fíjense que acá pongo 3 especificadores de formato. El primero es el valor buscado, el segundo es la cadena, si está en el vector en posición, y el tercero es la posición en la que encontré el elemento. El poblar vector está programado, prototipado y programado. Aquí, por ejemplo, si eran 5 elementos, leo el tamaño, dimensiono el vector y lo voy a poblar con estos 5 valores. Y luego quiero buscar el 100 y el 100 no está en el vector. Entonces lo único que tengo que hacer acá es programar esta función, que busca la primera ocurrencia. No todas, sino que la primera. Entonces vamos a poner acá la función, vamos a darle nombre a los parámetros, este va a ser nuestro vector, esta va a ser la clave, y este va a ser el n, o el tamaño o longitud lógica del vector. Y acá podemos programar esta función de manera recursiva o podemos programarla de manera iterativa. Si yo la quiero programar de manera iterativa, voy a usar un ciclo que vaya desde 0 mientras i sea menor que n. Voy a aumentar un poco el tamaño de la letra. Y más. Y preguntamos si el vector en la posición iésima es igual a la clave. Acuérdense que las condiciones van entre paréntesis. Entonces lo que vamos a hacer es retornar el valor en que se encuentra la clave. Si el ciclo termina y nunca se cumplió esta condición, vamos a retornar post nula, que era en el fondo esta constante que nosotros habíamos definido acá. Y ahora comprobamos, y esto debería funcionar eventualmente, ¿no es cierto?, para todos los casos de prueba disponibles. Por ejemplo, en este caso, si tengo este vector 100 no está en el vector, si tengo este vector 5 está en posición 0, si tengo este vector 9 está en posición 2, si tengo este vector 7 estaría en la posición 3 del vector. Acuérdense que partimos de la 0, 1, 2, 3. El 90 no está, el 234 no está, el 3 está en la posición 2. Ahora, si hubieran claves duplicadas, solamente encontraríamos la primera, porque está programado para ese efecto, ¿no es cierto?, para encontrar solo la primera clave. ¿Ok? Entonces, aquí hay un segundo ejercicio que me dicen buscar todas las ocurrencias de una edad en un vector. Entonces me piden escriba un programa modular en C, definiendo funciones propias, que permita leer un conjunto de números enteros que representan las edades de un conjunto de estudiantes matriculados en una carrera de una universidad el año 2021, hasta que se ingrese un valor menor o igual a 0 que no debe ser procesado. Eso indica el fin del ingreso de datos. Utiliza un vector dinámico para almacenar los valores en el vector. Después me dicen leer una edad específica, que sería como el valor de la clave a buscar, y mostrar todas las posiciones del vector en el que se encuentra ese valor clave. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este vector que llega hasta ahí, y me piden buscar el 18, entonces voy a tener que decir que está en la posición 0, en la 2, 3, 4, 5, 6 y en la 7, tal como se muestra acá. Si yo tengo este vector y me piden buscar el 100, debería decir que la edad 100 no se encuentra en vector.
y si me piden buscar la edad 27 en este vector, tampoco... no, sí se encuentra, pero en la posición, a ver, está en la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en la posición 6. Entonces vamos a hacer el código para buscar toda la ocurrencia. En una búsqueda secuencial yo sí puedo buscar toda la ocurrencia, porque puedo ir cambiando en el fondo el espacio de búsqueda. Puedo ir indicando que en vez de partir desde la posición 0 hasta la final, puedo buscar como desde otra posición hasta la final. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el programa completo. Vamos a partir incluyendo las bibliotecas necesarias. Esa sería la primera. Y luego vamos a incluir la standard lib porque queremos trabajar con un vector dinámico. Entonces ya tengo mis dos bibliotecas y vamos a programar la función principal. Acuérdense que siempre tiene que retornar 0 al final y empezamos a resolver el problema. Primero hay que leer las edades y tenemos que ir almacenándola en un vector dinámico. Entonces vamos a definir nuestro vector dinámico. Como son edades, van a ser de tipo entero. Vamos a poner int edades, pero como un vector dinámico, ponemos el asterisco. Y también vamos a definir el total de edades que se haya leído. Y eso lo vamos a inicializar en 0. Y este vector dinámico lo podemos inicializar en null, si quieren, o podemos llamar una función que se llame leer poblar, que vaya leyendo los datos y retorne un vector con todos los datos almacenados a este puntero. Y a este leer poblar le vamos a tener que traspasar el total de edades como un parámetro por referencia para que cada vez que yo lea un dato vaya aumentando esa variable y después de que termine de leer y poblar, este vector dinámico sepa cuántas edades almacené y también pueda retornar la dirección donde parte ese vector. Entonces aquí vamos a poner punto y coma. Y a continuación me dicen que tengo que leer una clave, ¿no es cierto? Entonces vamos a leer una clave. En un vector de enteros yo solamente puedo buscar valores enteros, entonces vamos a leer la clave, la vamos a traspasar por referencia para que salga modificada. Y una vez que lea la clave vamos a buscar todas las ocurrencias. Entonces vamos a llamar a un buscar todas las ocurrencias en el vector edades, que tiene un cierto total de edades, y queremos buscar todas las ocurrencias de una clave. Y ahí tenemos la estructura de nuestro programa. Y ahora tenemos que empezar a desarrollar cada una de estas funciones. Ustedes pueden pensar la solución de una manera diferente. Yo aquí estoy pensándola de esta forma. Declaro totalidad en 0, llamo leer poblar, que va a modificar esa variable que además va a ir guardando en un vector dinámico los datos y después voy a retornar la dirección de ese vector dinámico. Luego voy a leer una clave y voy a buscar todas las ocurrencias en ese vector. Aquí vamos a partir programando la función leer poblar. Esa función leer poblar tiene que retornar un puntero entero, ¿no es cierto? Que es el vector dinámico donde guardé los datos. Entonces vamos a llamarle leer poblar y tenemos que fijarnos que recibe un puntero entero que es el total de edades. Entonces aquí vamos a poner total edades. Eso es lo que recibe. Y aquí vamos a tener que ejecutar este ciclo de lectura que se va a ejecutar hasta que se ingrese un valor menor o igual a 0. Menor o igual a 0. Que no debe ser procesado. Entonces vamos a usar un vector dinámico local. Acá otro vector dinámico local. Vamos a llamarle a ese vector local. Y lo vamos a inicializar en null. Y ahí tenemos nuestro vector dinámico local.
Y para no trabajar con desreferencia de punteros, vamos a tener una variable local n a la que le vamos a asignar total edades. Esto es para simplificar la notación nomás. Podríamos trabajar con esto de referenciándolo, pero para hacerlo más simple vamos a trabajar así. Recuerden que total edades parte en 0. Entonces n también partiría en 0. Y aquí empezamos nuestro ciclo de lectura. Aquí podemos usar un while true o un while 1. Podemos usar un do while para leer los datos. Supongamos que yo quiero usar un while true, acá podría poner while 1, y podría leer mi primer dato, que lo vamos a declarar como un entero. Vamos a leer nuestro primer dato, aquí. Leo el primer dato. Y pregunto si ese dato es menor o igual a 0, porque me dicen que si es menor o igual a 0 se termina la lectura. Y además no tengo que procesar nada. Entonces, si el dato es menor o igual a 0, yo aquí debería, en el fondo, hacer dos cosas. Si termino la lectura acá, debería actualizar total de edades con el valor de n. Debería hacer esto. Y aquí les recomiendo siempre usar paréntesis para evitar el tema de la prioridad de los operadores, entre el operador de referencia y el operador igual. Entonces ahí debería actualizar eso y debería retornar el vector local. Y con eso termino la ejecución de la función y del ciclo, porque quiere decir que ya leí todas las edades y tengo el vector local ya poblado, así que lo puedo retornar. Si esto no ocurre, entonces yo puedo continuar ejecutando las instrucciones dentro del ciclo. Y si esto no ocurre, quiere decir que el dato es válido, entonces tengo que almacenarlo en el vector y tengo que aumentar el total de edades. Entonces lo que vamos a hacer acá es justamente dimensionar este vector. Vamos a dimensionarlo. Y aquí acuérdense que para ir redimensionando el vector, usamos la función realloc. Entonces la función realloc retorna un puntero a null, perdón, un puntero a void, no un puntero a null, un puntero a void, y ese puntero a void lo tengo que transformar en este caso a un puntero entero. Y llamo a la función realloc. Es súper importante que la función realloc reciba como parámetro el vector que yo quiero modificar y ese vector tiene que estar inicializado en null para que la primera vez que yo quiera redimensionar el vector funcione como un malloc. Y acá, ¿cuántos eran los parámetros de realloc? ¿O cuáles eran los parámetros de realloc? ¿Se acuerdan? En la prueba entraba eso. ¿Cuántos parámetros tiene realloc? El primero es el vector que quiero modificar y el segundo, ¿cuál era? ¿Era la cantidad nueva de datos o no? Claro, la cantidad nueva de datos. Entonces aquí era la cantidad nueva de byte, ¿no es cierto? Entonces voy a poner sizeOfInt. Aquí voy a cerrar el paréntesis del realloc. Multiplicado por el valor de n, que en este caso es 0, la primera vez, estoy pensando en la primera vez, y acá le voy a poner n más 1 para que sea 1, porque no puedo dimensionar un vector con 0 bytes, no tiene sentido. Entonces, si yo leo el primer dato y no es menor o igual a 0, voy a redimensionar el vector con una casilla. Y luego tengo que siempre verificar si pude reservar espacio en el heap. Entonces aquí vamos a preguntar si vector local es igual a null. Y en ese caso, quiere decir que no pude dimensionar el vector ni para una, ni para dos, ni para tres, ni para las casillas que sean. Y por lo tanto, si yo no puedo poblar el vector, después no voy a poder hacer el proceso que viene a continuación. No voy a poder buscar una clave. Entonces no tiene sentido que el programa continúe su ejecución.
porque cualquier resultado que me entregue va a ser incorrecto. Entonces, en ese caso tengo que hacer un exit 1, que era lo que yo les pedía que hicieran en la prueba. ¿Por qué un exit 1? Porque la función exit lo que hace es finalizar la ejecución del programa con el valor 1 para que el sistema operativo sepa que ese programa terminó antes de tiempo. Terminó porque ocurrió alguna excepción. En este caso, porque no había memoria disponible en el heap. Aquí uno puede hacer exit 1 o puede mandar un mensaje, ¿no es cierto?, diciendo no hay suficiente memoria en el heap. Programa finaliza, qué sé yo, algo así. ¿Ya? No hay suficiente memoria en el heap y termino el programa. Si esto no se cumple, entonces aquí no es necesario poner un else, porque si esto se cumpliera, termina la ejecución del programa, ¿no es cierto? Entonces puedo seguir. Y si puedo seguir, quiere decir que pude reservar memoria para el vector y puedo guardar en ese vector local, en la posición enésima. Acuérdense que la primera vez n vale 0, pero después va a valer 1, 2, en fin. Pero si el n valiera 0, si este fuera el primer dato leído, voy a guardar acá el dato. Y una vez que hago eso, aumento el valor de n. Y paso a la siguiente iteración. Leo el siguiente dato, si no es menor o igual a 0, redimensiono el vector, el n ya va a estar aumentado en 1, ahora va a valer 2, voy a reservar 2 casillas, no pierdo lo que ya había. Si no hay espacio, termino el programa, si no, inserto el dato en la última posición, aumento el n y continúo. Puede ser que en algún minuto, ¿no es cierto?, el dato sea menor o igual a 0 y en ese caso voy a actualizar total de edades con el valor último que tomó n y voy a retornar este vector local, o sea, este puntero. Esa sería la lógica de ejecución. Ahora, el C, yo voy a ejecutar esta primera parte. Voy a ejecutar esta primera parte. Todo esto lo voy a dejar como en comentario por mientras. Y acá voy a llamar al mostrar vector. Voy a mostrar edades y el total de edades. Esto no me lo piden, pero yo lo quiero hacer para que ustedes vean lo que poblamos. Entonces aquí voy a poner void mostrar. Voy a recibir este vector de enteros que tiene un tamaño n y vamos a recorrerlo para ir mostrando. Entonces vamos a poner for i igual 0 mientras i sea menor que n y más y vamos a imprimir cada uno de los valores, ¿no es cierto?, de nuestro vector. Aquí vamos a poner un espacio y vamos acá a hacer un salto de línea después para que no quede pegado con cualquier otro mensaje. Entonces ahí tenemos el mostrar y quiero que veamos esta parte del leer poblar. Entonces voy a comprobar y vamos a ver qué pasa con los casos de prueba. Obviamente no los pasamos porque no estamos haciendo lo que nos piden, ¿no es cierto? Lo esperado es que me diga si está o no está el valor. Lo que quiero que veamos es que estos valores que están acá fueron almacenados. Ahí lo almacené. Y después estos valores que estaban acá, esos valores 18, 19, que terminan 19, fueron efectivamente almacenados. Y lo mismo para este otro caso, parten 18, terminan 18, 19. Aquí también lo almacené. En este caso parten 18 y termina 24, 18, 19. Y aquí termina en eso, parten 18. Y acá tengo 5 valores 18. ¿Ya? Entonces, claro, pasa estos casos de prueba. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si me ingresan un 0 de entrada? Por ejemplo,
hay un 0 como primer dato. Voy a entrar al while, esto va a valer null, esto va a valer 0. Como el dato es menor o igual a 0, voy a volver a asignar la totalidad de 0 y voy a retornar el vector local que va a ser null. Entonces, si el vector es null y yo trato de mostrar, eso podría generar un problema de ejecución. Miren, voy a editar la pregunta. Antes de editar la pregunta voy a copiar esto. Vamos a editarle y vamos a poner un 0. Porque ese podría ser un caso de prueba que me ingresaran. Yo aquí puse poquitos casos de prueba, pero supongamos que de entrada me ponen un 0. Entonces yo aquí voy a poner un 0. Esa es la entrada estándar y no le voy a poner salida esperada porque no debería haber ninguna salida esperada. Yo voy a comprobar esto, que no va a funcionar porque todavía no hemos resuelto el problema. Voy a copiar, voy a comenzar una nueva previsualización. Quiero que me aparezca el caso de prueba 0 porque si no, no me va a aparecer. Y ahí aparece el 0. Y no muestra absolutamente nada porque en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Que a pesar de que este vector apunta a null, total de edad es 0. Entonces cuando yo voy a mostrar como 0 no es menor que 0, no trata de indexar el vector. Y no tengo problemas. Pero en rigor uno debería poner siempre acá si edades es diferente a null, entonces yo realizo esta tarea o cualquier otra tarea. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Vamos a dejar eso. Y aquí vamos a seguir con nuestro programa. Este manejo de excepciones siempre hay que hacerlo porque uno no sabe lo que puede ocurrir o cómo está programado el mostrar. Entonces, claro, mi mostrar estaba programado de tal forma que no iba a entrar al ciclo y no iba a tratar de indexar una posición en un vector que apuntaba a null. Pero si por cualquier razón yo no hubiera tenido esa condición y hubiera entrado a mostrar, eso hubiera provocado un error de ejecución. Así que ojo con eso. Siempre hay que hacer como estas validaciones o pensar si son necesarios estos manejos de excepciones. Entonces aquí seguimos, leemos la clave, esta clave, y ahora vamos a programar el buscar todas las ocurrencias. Esta función buscar todas las ocurrencias va a llamar a la función buscar repetidas veces y es de tipo void, no retorna nada, es como una función procedimental o procedural. Y lo que recibe es el vector de edades, recibe el total de edades y recibe la clave. Y acá quiero buscar todas las ocurrencias porque este es un vector con claves duplicadas. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es pensar en usar la función buscar, pero no como la conocemos, porque la función buscar como la conocemos, ¿no es cierto? Era de esta forma, era int, buscar secuencial, recibía el vector, recibía el tamaño del vector y recibía la clave, ¿no es cierto? Así funcionaba. Y aquí teníamos un i, y después teníamos un recorrido que iba desde 0 mientras i sea menor que n, y más. Y acá preguntábamos si vector sub i tenía la clave, retornábamos i, y si terminaba el for retornábamos -1. Eso era lo que nosotros teníamos. Pero esto no nos permite buscar todas las ocurrencias, porque si yo tratara de buscar todas las ocurrencias, por ejemplo acá con un while,
Pongamos que yo ya conozco la clave, entonces voy a poner acá una variable, posición. Y voy a llamar al buscar secuencial. Voy a llamar al buscar secuencial, le voy a traspasar el vector, el tamaño y la clave. El tamaño, perdón, y la clave. Y yo podría acá poner while posición distinto de -1, entonces que siga buscando, ¿no es cierto? Podría poner aquí que siga buscando. Pero ¿qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría en este caso? Si yo llamo al buscar secuencial y busco la clave, encuentro la primera posición donde está la clave, supongamos que encuentro este primer 18, la posición es distinta de -1 porque es 0, entonces aquí voy a imprimir edad, porcentaje de, se encuentra en vector en posición tanto. Aquí lo de los acentos que puse no me lo va a tomar. Voy a tener que borrarlo. Posición, porcentaje de, coma, posición. ¿Qué pasaría allí, en ese caso? Me va a mostrar la posición 0, va a volver a buscar, pero ¿qué es lo que va a volver a encontrar? El mismo 18 en la posición 0, ¿no es cierto? ¿Y en qué se transformaría este loop? Si yo lo programara de esta manera. Que es una forma no correcta de programarlo. ¿Qué pasaría si yo tratara de buscar todas las ocurrencias con este ciclo? Quedaría en un loop infinito, ¿no es cierto? Entonces, voy a quedar en un loop infinito. Así que yo debo arreglar esto. Antes de arreglarlo, voy a ir acá porque mi costumbre de programar en otros lenguajes que aceptan los acentos me hizo que aquí también pusiera acento y esto no acepta acento. Entonces voy a arreglarlo, voy a borrar los acentos. Este no se encuentra, este es posición y esto es posición, 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 posición. Y ahí tenemos, ya. Ahí sí. Entonces, lo vamos a arreglar, porque claramente esto es un loop infinito. Entonces, ¿qué es lo que hago para que busque en distintas posiciones? Tengo que modificar esta función. No me sirve tener estos parámetros. Lo que tengo que hacer acá es decir, dónde parte, por ejemplo, aquí yo le voy a poner que parte en 0, y dónde termina la búsqueda. La primera búsqueda va a partir en 0 y terminar en n-1. Entonces aquí voy a tener el vector, voy a tener acá la primera posición y acá la última posición y la clave. Y aquí voy a partir desde la primera posición y voy a iterar hasta la última posición. Entonces, cuando yo lo busque la primera vez, lo voy a buscar en todo el vector. Y me va a dar la posición, como es distinta de -1, voy a escribir que la edad está en la posición tanto. Y luego, cuando vuelva a llamar a buscar secuencial, voy a traspasarle el vector, pero aquí, ¿dónde le voy a decir que parta? ¿En la posición 0? No, porque va a volver a encontrar la misma primera ocurrencia. Entonces aquí tengo que decirle que parta desde la posición anterior más 1, hasta la última posición, que no va a cambiar, que va a ser n-1. De hecho, este parámetro podríamos no ponerlo, pero acá tengo que ponerlo porque tengo que saber
donde termina el vector. Y aquí ponemos la clave. Entonces vamos a comprobar y vamos a ver, aquí me está reclamando porcentaje de la línea 50, a ver. Línea 50. Edad, me faltó aquí poner la clave. Faltó un argumento para ese especificador de formato. Y aquí vamos a ver qué pasó. Me dice, edad 18 se encuentra en vector en posición 0, edad 18, me faltó el salto de línea, ¿ya? Entonces vamos a arreglarlo del salto de línea. Aquí, en el fondo, cada vez que encuentre una ocurrencia, tengo que saltar la línea y vamos a comprobar. Y aquí, por ejemplo, todos los que tienen las ocurrencias repetidas están ok. Todos los que tienen las ocurrencias repetidas están ok. Y me falta programar ahora qué pasa cuando el vector no contiene el elemento. Entonces, en el buscar todas las ocurrencias, aquí, también tengo que considerar el caso de que la clave no esté. ¿Y dónde pongo esa condición? ¿Dónde pondrían ustedes esa condición? Acá estoy haciendo una primera búsqueda, ¿no es cierto? Entonces aquí debería preguntar si posición es igual a -1, entonces lo que debería hacer es imprimir este mensaje. Edad tanto no se encuentra en el vector. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner aquí printf, edad porcentaje de no se encuentra en el vector y acá lo vamos a reemplazar por la clave. Y si no, vamos a ejecutar este while. Entonces ahora sí vamos a comprobar y vamos a ya resolver todos los casos de prueba posibles, que esté o que no esté. Entonces con una pequeña modificación al buscar secuencial, que agregando dónde parte, porque ese punto de partida puede ir cambiando, puedo continuar buscando las siguientes claves. Entonces, en el fondo, si yo tengo un vector, ¿no es cierto?, que tiene aquí un 5, después acá tiene un 6, acá tengo un 5, acá tengo un 5 nuevamente, acá tengo de nuevo un 5, y acá supongamos que tengo un 0, este vector parte en la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, lo primero que hago es buscar en todo el vector, desde la posición 0 hasta la n-1, o sea, busco en todo el vector. Y voy a encontrar, si yo quiero buscar el 5, si esa es mi clave, voy a encontrarlo en la posición 0. Como la posición no es igual a -1, voy a entrar a este ciclo. Y voy a imprimir que estaba en la posición 0. Pero cuando llame a buscar secuencial, ya no voy a partir desde la posición 0, sino que voy a partir de la 1 en adelante buscando, para encontrar el siguiente 5, que va a estar en la posición 2. Y en la siguiente iteración voy a buscar desde la posición 3 en adelante. Y voy a imprimir que el siguiente está en la posición 3. Y luego voy a buscar de la posición 4 en adelante. Y luego voy a imprimir que el siguiente estaba en la posición 4. Esa es la idea del algoritmo. ¿Se entiende? Pero esto mismo yo no lo puedo hacer en la búsqueda binaria. Porque en la búsqueda binaria yo voy a retornar el elemento en la posición en la que se encuentre. Pero resulta que esa posición en la que se encuentre la primera ocurrencia no es necesariamente la última o la primera en la que están todas las ocurrencias siguientes. Podría ser, por ejemplo, en la búsqueda binaria, supongamos que tengo un vector de 3 posiciones.
que acá tengo un 5, acá tengo un 5 y acá tengo un 5, y voy a encontrar el vector en la posición central, o sea, el elemento, perdón, en la posición central del vector. Y voy a retornar a esa posición. Pero resulta que las otras ocurrencias están después o están antes. Entonces, no hay forma en que yo le diga, mira, tienes que ahora buscar como en esta parte o desde aquí hasta acá o desde aquí hasta allá, porque siempre voy a perder ocurrencias. Y por eso ese método no está pensado para hacer búsquedas en vectores que tienen claves duplicadas. ¿Se entiende? A diferencia de este método que sí permite realizar búsquedas en vectores que tienen claves duplicadas. O sea, la búsqueda secuencial es más lenta, pero me permite trabajar con vectores con claves duplicadas. En cambio, la búsqueda binaria es más rápida, pero exige que el vector esté ordenado y además que tenga claves no duplicadas. ¿Queda claro? También existe una versión de la búsqueda binaria recursiva. Acuérdense que en la búsqueda binaria se requiere que el vector esté ordenado y que además no tenga claves duplicadas. Y en esta búsqueda binaria recursiva recibo el vector, la posición baja y la posición alta y la clave. Si posición baja es mayor que alta, retornamos -1 porque quiere decir que no hay espacio de búsqueda y por lo tanto el elemento clave no está en el vector. Y si no, calculamos la posición central, que es pos baja más pos alta dividido por 2. Si la clave es igual a la posición central, retorno la posición central. Si no, pregunto si la clave es menor y llamo recursivamente a búsqueda binaria traspasándole el vector, la posición baja intacta y la posición alta la cambiamos. Le asignamos posición central -1 y la clave la dejamos igual. Ahora, si no, si la clave no es menor que lo que estaba en la posición central, si es mayor, llamamos recursivamente a búsqueda binaria y le traspasamos el mismo vector, cambiamos la posición baja por posición central -1, mantenemos la posición alta y mantenemos la clave. Y esto va a permitir que alguna vez este caso base de término se cumpla y esta recursividad no sea infinita. Nosotros ya sabemos cómo programar la búsqueda binaria iterativa y recursiva, y si no, bueno, podemos mirar los apuntes y repasarlo. Pero la buena noticia es que se tiene la búsqueda binaria implementada. Entonces yo la puedo utilizar. Se incluye una función que se llama bsearch, que es la abreviatura de búsqueda binaria en inglés, y esa función está en la biblioteca standardlib.h, que permite realizar una búsqueda binaria de una clave en un vector. Y aquí está la función y su prototipo. Lo que retorna es un puntero a void. Se llama bsearch y tiene varios parámetros. El primer parámetro es un puntero a void constante, que es la clave. En el fondo es un puntero a la clave de búsqueda, lo que yo quiero buscar en el vector. El segundo parámetro es un puntero constante a void, que es el vector, ¿no es cierto?, en el que yo quiero realizar la búsqueda, que lo traspaso como un puntero al primer elemento, porque acuérdense que un vector es un puntero al primer elemento del conjunto de datos que almacena. El tercer parámetro, en este caso, es n, que es el número de elementos en el vector, o sea, es la longitud lógica del vector. Y el cuarto parámetro es la cantidad de bytes que ocupa cada elemento almacenado en el vector. Y el último parámetro es una función que ustedes tienen que programar. Y esa función compara repetidamente dos elementos, que es la clave buscada con cada uno de los elementos, las posiciones centrales del vector o de los subvectores analizados. Y en cada comparación, esta función retorna un valor mayor, menor o igual a 0 si la clave es mayor, menor o igual al elemento del vector con el que se compara. Esa función uno la tiene que programar. ¿Y por qué la tengo que programar? Porque
acuérdense que esta búsqueda se puede aplicar sobre vectores que almacenan cualquier tipo de dato. Entonces, si yo quiero hacer una búsqueda binaria sobre valores enteros, tengo que programar el comparar para explicar cómo se comparan los valores enteros, y lo mismo si quiero comparar cadenas, y lo mismo si quiero comparar reales, o lo mismo si quiero comparar, por ejemplo, alguna estructura por algún campo en particular. Entonces, esta función en definitiva busca la clave en el vector y retorna null si no la encuentra, y una dirección de memoria, que es la dirección donde está el elemento que yo estoy buscando en el vector. No me dice la posición, sino que me dice la dirección de memoria donde está el elemento en el vector. Entonces tengo que ver un ejemplo para entenderlo mejor. Acá yo tengo un programa con dos bibliotecas y un n igual 6, y acá tengo la función main, la función principal. Y aquí yo declaré un vector estático de tamaño 6 que tiene estos 6 elementos en orden, porque acuérdense que la búsqueda binaria se aplica solo sobre vectores ordenados. Entonces tengo el 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Supongamos que yo quiero buscar la clave 10. Entonces acá defino un puntero a entero para que almacene la dirección de memoria de este entero que yo quiero buscar en el vector, que es el valor 10. Y llamo a la búsqueda binaria que retorna un puntero a void. Si yo miro el prototipo, nuevamente retorna un puntero a void. Entonces tengo que hacer un casting y decir que quiero que retorne un puntero entero, porque lo que yo estoy haciendo acá es buscar la dirección donde está ubicado un valor entero, que es el valor 10. Si este vector fuera de float, acá deberíamos poner puntero a float. Si fuera un vector, por ejemplo, de cadenas, deberíamos poner que debería retornar un puntero a char. Si fuera un vector de registros, deberíamos decir que tiene que retornar un puntero a un cierto tipo de struct, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, le paso como primer parámetro la dirección de la clave buscada, la dirección de esta variable. Luego el vector, el tamaño del vector n, la cantidad de elementos, la cantidad de bytes que ocupa cada elemento. En este caso, como son enteros, tengo que traspasar sizeOfInt para que sepa que cada elemento ocupa 4 bytes. Y acá le traspaso esta función, que se puede llamar como ustedes quieran, porque es una función que tienen que programar ustedes. Y yo le puse acá compara enteros. Entonces, esa función compara enteros es una función que va a recibir un puntero constante a void que yo le llamé a, le pueden llamar como quieran, pero esto no lo pueden cambiar. Siempre va a ser un puntero constante a void lo que va a recibir como parámetro, para que pueda recibir cualquier tipo de dato. Y acá yo le puse b al segundo parámetro, pero también tiene que ser un puntero constante a void. Y acá le pueden dar el nombre que quieran. Lo que tenemos que entender es que este va a ser cada uno de los valores con los cuales voy a comparar este valor, que es la clave. B en este caso sería la clave y A sería cada uno de los valores con los que yo quiero comparar. Entonces, esta función bset repetidamente ejecuta esta función compara enteros para comparar la clave con cada uno de los elementos en las posiciones centrales del vector inicial o de los subvectores particionados generados. Y acá, como yo estoy trabajando con un puntero constante a void, y acá también, lo que yo hice acá fue un casting. Yo transformé este puntero constante a void en un puntero a entero y lo guardé en este puntero entero A. Y lo mismo hice con B y lo guardé en este puntero entero B. Y luego retorno. Acuérdense que hay que retornar, según lo que me indican acá, un valor mayor, menor o igual a 0 si la clave es mayor, menor o igual al elemento del vector con el que se compara. Entonces lo que yo hice acá fue decir, bueno, voy a hacer una resta entre el elemento que está almacenado en la dirección del puntero A
con el elemento que está almacenado en la dirección del puntero B. Al desreferenciar yo hago acceso a los contenidos. Entonces estoy comparando el contenido de lo apuntado por A con el contenido de lo apuntado por B. Y si el contenido de lo apuntado por A menos el contenido de lo apuntado por B me da un valor negativo, si me da un valor negativo, ¿qué significa? Significa que este contenido es menor que la clave, ¿no es cierto? Y esta función bsert va a buscar esa clave, ¿no es cierto?, en el extremo superior del vector. En cambio, si esta resta fuese positiva, quiere decir que la clave es menor que este valor que yo estoy con el cual la estoy comparando. Y en ese caso, como la clave es menor, tiene que buscar en la mitad inferior del vector. Y si la diferencia fuera 0, ¿qué significa? Si el contenido de lo apuntado por A menos el contenido de lo apuntado por B me da 0, en este caso, que son dos valores enteros. ¿Qué significaría para la función bsert? ¿A alguien se le ocurre? Acuérdense que este es cada elemento con el que comparo y esta es la clave, que se llama en el binary search a esta función iterativamente. Ah, si es que quedaría como cero, lo reconocería como la clave buscada. Claro, porque en el fondo quiere decir que ese valor con el que comparé es igual a la clave y al restarlo se hacen 0. Entonces, cuando esto retorna 0, esta función dice, encontró el elemento que busca y lo retorna, pero retorna la dirección donde está el elemento, no la posición. Por ejemplo, si el vector, fíjense acá, el vector fuese 10, 20, 30, acuérdense que es un vector ordenado siempre, 40, 50 y 60. La posición central la calcula bsearch de alguna forma. Supongamos que dice ya, este vector tiene largo par, esta va a ser mi posición central. Y yo quiero buscar el valor 10. Entonces llama al compara entero y compara el 10 con el 40. Pero el 10 con el 40 sería 40 menos 10, porque esto es el valor comparado, 40 y esta es la clave. 40 menos 10 sería positivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa clave está en el extremo inferior. Entonces dice, tengo que buscar de aquí para allá, en este subvector. Y repite el proceso. Identifica la posición central, que sería esa, y vuelve a llamar a comparar enteros. Y traspasa el 20 y traspasa el 10. Entonces aquí compara 20 menos 10 y me da un valor positivo. Entonces eso quiere decir que está de aquí para abajo, o sea, está en este subvector el 10. Calcula la posición central y vuelve a llamar a comparar enteros. Y ahí compara el 10 con el 10, como me da 0, dice, terminó. ¿Y qué es lo que retorna? ¿Retorna la posición 0? No, retorna la dirección donde está ese dato. Eso es una dirección de memoria. Entonces me dice, el 10 estaba en la posición 1000, en la 2000, en la 3544. La estoy nombrando las direcciones de memoria en decimal, pero en realidad me diría el computador y ese dato está en una dirección binaria de memoria 00011, no sé, cualquier cosa, o en una dirección hexadecimal. Entonces, como lo que yo quiero mostrarle al usuario o lo que yo necesito, por ejemplo, para hacer alguna operación sobre esa posición, es la posición y no la dirección, lo que hago acá es preguntar si el puntero es distinto de null, eso quería decir que estaba en el vector.
ese elemento de referenciado. Pero ahora, ¿cómo obtengo la posición en la que estaba? Porque aquí lo que estoy diciendo es que el dato estaba. Y si el puntero era igual a null, quiere decir que no estaba, porque vsearch, acuérdense que retorna null cuando el elemento no está. Pero, ¿cómo yo puedo obtener la posición donde estaba? Si conozco la dirección. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, aquí yo voy a copiar el programa. Voy a tener aquí int vector de largo 6 y las llaves. Y acá pongo 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ya. Ahí tengo mi vector. Supongamos que yo tengo una clave, la clave es igual a 10. Y luego lo que hago es llamar a la función binary search. Voy a poner int asterisco ptr, porque acuérdense que la función retorna un puntero. Entonces aquí llamo a la búsqueda binaria y le traspaso. Acuérdense que los parámetros son, primero la dirección de la clave, luego el vector donde yo quiero realizar la búsqueda, luego el tamaño del vector, que en este caso es 6, luego el tamaño de cada uno de los datos en byte, sizeof, int. Si los datos fueran reales, tendría que poner sizeof float. Si los datos fueran caracteres, sizeof char. Si fueran struct, debería poner sizeof y calcular la cantidad de bytes que ocupa esa estructura o ese registro. Y por último, llamo a compara, que es la función que tengo que programar, que se puede llamar como ustedes quieran. Compara, compara entero, CMP, como quieran. Da lo mismo. Entonces, esa función compara siempre debe retornar un entero. Se llama compara. ¿Por qué un entero? Porque retorna un valor mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. ¿Y qué es lo que recibe siempre? Const void asterisco. Acá le podemos poner dato y después const void asterisco y acá le vamos a llamar clave para que quede más claro qué es lo que compara. Y aquí ustedes pueden hacer o no hacer el casting, eso es un poco al gusto del programador. Yo prefiero hacer el casting, entonces poner aquí ptr dato y acá hago el casting y transformo ese puntero a void en un puntero entero y lo mismo hago con la clave. Ahí sí, no, ahí no copié. Ahora sí voy a copiar, ahora sí. Entonces aquí voy a hacer lo mismo con la clave. Y aquí hago lo mismo con la clave. Entonces ahora tengo dos punteros enteros y aquí retorno la diferencia de la de referencia de ptr dato menos ptr clave. Ya. Y ahora lo que me queda saber es si ptr es null. Eso quiere decir que el elemento no estaba. El porcentaje de no está en vector. Y acá ponemos la clave. Y si no, aquí el punto y coma, sí está. Está en vector. Eso es lo que teníamos, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a ejecutar. 10 está en vector. Si yo aquí pusiera, por ejemplo, un 100, me diría que no está en vector. Ya, pero ahora yo quiero saber dónde está. Yo quiero decir, está en vector en posición tal. Si yo aquí pusiera ptr, eso pasaría. 10 está en vector en posición, esa es la dirección de memoria donde está.
pero yo quiero saber la posición. La 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿cuál? Entonces, ¿cómo podría calcular la posición? ¿Cómo puedo calcular la posición? Voy a definir acá una variable entero que se llame posición. Y aquí vamos a agregar una llave para calcular la posición y poder mostrarla. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos calcular la posición con todo lo que hemos estudiado hasta ahora? Sabemos que un vector es un puntero a un conjunto de datos, ¿no es cierto? Y sabemos que el nombre del vector, ¿qué guarda? La dirección donde parte el vector. Por lo tanto, si yo conozco la dirección donde parte el vector y yo a PTR, que es una dirección donde está el dato, le resto vector, ¿qué es lo que obtendría? Un desplazamiento, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, estoy restándole a vector PTR el vector. PTR es una dirección de memoria, se supone que me entrega bsearch, y vector tiene una dirección de memoria, pero resulta que me da un valor negativo. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer la resta para poder obtener la posición, para saber a qué distancia desde la posición 0 está el dato que yo estoy buscando? Busquemos otro valor para que vean un poco y se vayan orientando. 20, me dice, está en la posición menos no sé qué. Sabemos que si yo pongo PTR, me dice que está en la posición, esa posición que es una dirección de memoria. Entonces, ¿cómo obtengo la posición con aritmética de punteros? ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? ¿A alguien se le ocurre? Voy a borrar por mientras esto. Y vamos a imprimir dos cosas. Vamos a imprimir un puntero que es el valor de PTR. Y vamos a imprimir otro puntero que es el valor del vector. Los voy a hacer con salto de línea para que los vean mejor. Esa es la dirección de PTR, esa es la dirección donde parte el vector. Ahora los voy a mostrar como decimales, porque ahí están en hexadecimal. Y me muestra una dirección negativa para uno, negativa para el otro. Al transformar esas direcciones hexadecimales, me las muestra como valores negativos. ¿Se acuerdan que esto era una dirección de memoria, no es cierto? Voy a volver a pegarlo acá al principio. Y lo vamos a ejecutar para que veamos. Eso me muestra. Ahí parte el vector en esa dirección. Si yo le pongo P, que es lo que corresponde, me dice que está en esa dirección hexadecimal. Si yo pongo P acá al puntero, donde encontró la clave 20, me da esa dirección. Esa para P, esa para el vector. Entonces, ¿cómo puedo saber dónde está la posición? ¿Cómo puedo calcularlo? Ya la próxima clase, que es el miércoles, queda como tarea pensar en cómo yo puedo obtener la posición en la que está el dato. Porque sé que está o no está, pero ahora quiero saber dónde está.
para que en el fondo vayan entendiendo lo de los punteros claramente, porque ahora va a ser súper importante entender bien esta cosa como de la aritmética de punteros, que los datos están en posiciones de memoria, porque muchas de las funciones que vamos a empezar a usar ahora retornan punteros. Incluso cuando veamos ordenamiento, vamos a ver que también el ordenamiento y la función específica que vamos a estudiar, que es la quicksort, retorna un puntero. Sí, voy a mandar ahora mismo los códigos de los ejercicios anteriores. El de este parece que lo perdí, pero ese era como el típico, la típica función de búsqueda, pero este lo voy a mandar. Los voy a mandar acá en un enlace. Entonces, para la próxima sesión les voy a pedir búsqueda de todas, voy a ponerlo con acento, búsqueda de todas las ocurrencias. Y el otro se los puedo subir al aula. ¿Ya? Ahí está. El otro se los puedo subir al aula. Y este pendiente se los voy a mandar para que le den una vuelta y piensen cómo puedo obtener la posición del dato, cómo puedo saber dónde está ese dato usando aritmética de puntero. Lo pueden probar acá, lo pueden probar en GDB Online también, para que vean que le entrega direcciones diferentes. Aquí yo voy a seleccionar el C, parece que es por defecto. Entonces aquí voy a pegar esto y lo vamos a ejecutar. Fíjense que ahí me muestra estas direcciones. Aquí los warnings que entrega es porque la función bsearch, para poder utilizarla, utilizar la función bsearch, tengo que incluir siempre la biblioteca standardlib. Aquí yo no la puse porque la incluye por defecto, pero si quiero ir a GDB Online, tengo que incluir la standardlib. Entonces aquí tengo que poner standardlib. Y ahora lo ejecuto y ahí me muestra las direcciones de memoria y ahí me dice, ¿no es cierto?, 20 está en vector en posición tanto. Fíjense que aquí, si yo lo pruebo aquí, y con esto terminamos, si yo, por ejemplo, a posición le asigno ptr menos vector, y aquí imprimo la posición, me dice que 20 está en la posición 1. Y aquí sí me funciona la aritmética de puntero. Aquí yo puedo a una dirección restarle otra y sí funciona la aritmética de puntero. En cambio, si lo pruebo aquí en RecTester, ahora funcionó la aritmética de puntero. Ahora sí me funciona la aritmética de puntero. Probablemente el hecho de no haber incluido la biblioteca hacía que me generara estas direcciones no válidas. Entonces yo aquí puedo
a esa dirección de memoria, restarle esta dirección de memoria y obtener el offset o el desplazamiento que me dice dónde se ubica el dato. Entonces ahora se los voy a mandar de nuevo. Voy a hacer un fork actualizado. Así ya eso no queda como tarea, pero revísenlo para que vayan entendiendo que uno puede hacer ese tipo de cosas aquí en este lenguaje. En C. Ahí está el otro. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que hicimos? Ver o terminar de repasar las búsquedas en vectores, y estas búsquedas, ¿no es cierto?, me permiten no solamente saber si un elemento está o no está en un conjunto, sino que también saber en qué posición se encuentran dentro del conjunto, porque las búsquedas siempre tienen un propósito. Yo busco para eliminar un dato, busco para modificarlo, o busco para hacer alguna operación sobre ese dato. Entonces es importante saber si está o no está el elemento, también saber dónde está. Y a veces es necesario que cuando yo tengo claves o valores duplicados, poder buscar todas las ocurrencias de un valor. Y sabemos ya que con la búsqueda secuencial lo podemos hacer, pero con la búsqueda binaria no se puede implementar. O habría que combinar la búsqueda binaria con otro método para poder realizarlo. Entonces vamos a llegar hasta acá. La próxima sesión vamos a empezar a ver Struct y vamos a ver ordenamiento. Yo les pido que se terminen de leer esta diapositiva que está publicada en el módulo 3, que la traigan leída para que esto lo veamos más rápido y podamos empezar a ver ya estructuras o registros en C, y así podamos ir avanzando. Yo estoy corrigiendo las pruebas, todavía no termino. Cuando termine les voy a publicar las notas, pero voy corrigiéndolas de a poco porque me demoro, porque voy revisando qué es lo que hicieron en cada una de las funciones, para ver si verificaron todo lo que yo quería que verificaran y si ejecutaron todas las instrucciones correspondientes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Nos pasamos un poco de la hora porque yo partí más tarde de la clase. Así que les pido disculpas, pero fue como ajeno a mi voluntad el corte de luz. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O estamos hasta acá claro? ¿Todo claro hasta acá? Si no entienden algo, por favor dígame, porque igual yo puedo explicar y a lo mejor alguien se pierde. Si se pierden, me pueden decir, profesor, ahí me perdí, y yo trato como de buscar otra forma de explicarlo. Ya. Entonces nos despedimos, que estén bien, que tengan una buena tarde, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. ¿Ya? Espero que hayan descansado la semana pasada. Chao, que estén muy bien. Saludos, gracias. Ya, vamos a parar